Hola detectives. La historia de Maike Kukukova sacudió al mundo por su combinación de amor, celos y tragedia. Lo que comenzó como una relación romántica terminó en un brutal asesinato que dejó muchas preguntas sin respuesta. Acompáñanos a descubrir los detalles de este impactante caso. Recuerda contarnos qué teorías tienen, han logrado descifrar alguna pista que se nos haya escapado, logran entender la mente de estos criminales. No olviden suscribirse para dejar sus pistas y opiniones, su voz es clave en esta investigación. En 2012, el exitoso empresario Andrew Butch finalmente encontró el amor con una joven y hermosa mujer. Sin embargo, con el paso de los meses, se dio cuenta de que su nueva amante se estaba volviendo controladora, manipuladora y obsesiva. Lo que siguió fue una ruptura turbulenta con una mujer desconocida que se negaba a dejarlo ir. Al final, para Andrew, todo esto terminaría en la peor tragedia. Una tragedia que difícilmente podría ser compensada ante la ley. ¿Pero quién era Maike Kukukova? ¿Por qué no pudo separarse de Andrew Butch? ¿Y qué le pasó? Bienvenidos a la Costa del Sol. Muchos ya hemos oído hablar de este popular destino vacacional, aunque más conocido que por sus asesinatos, es por sus playas templadas, sus hermosos pueblos históricos mediterráneos y sus agrestes parques nacionales. Ubicado cerca del extremo sur de España, sería difícil encontrar lluvia en un paraíso como este. Dicho esto, es evidente por qué esta zona del país atrae a más de 13 millones de visitantes al año. Nunca hace demasiado calor, pero casi nunca demasiado frío. La Costa del Sol ronda los 15 grados Celsius en invierno y alcanza los 29 grados Celsius en verano. La zona está compuesta por docenas de pueblos y comunidades costeras repartidas a lo largo del litoral, todas ellas con una vista constante al mar de Albarrán. Dejando a un lado el sol de verano y los hermosos cielos azules, los modernos centros comerciales, las pintorescas calles, las playas de arena y los impresionantes miradores ofrecen un mundo de interés y entretenimiento. Y cuando termines de explorar el paraíso del día, te espera la mundialmente famosa gastronomía española. Ahora, todo el mundo suele pensar en paella, pero personalmente, probablemente me encontraría saboreando los tradicionales buñuelos y margaritas españoles. Como gran parte del sur de Europa, la Costa del Sol ha estado habitada durante siglos y ha sido el hogar de los romanos, los bizantinos, la taifa musulmana de Málaga y, con el tiempo, también de los católicos. Desde la década de 1950 en adelante, se ha convertido en uno de los destinos turísticos más famosos de España. De hecho, solo en 2014, se gastaron aquí más de 15.000 millones de euros en turistas. Lo cual, siendo sinceros, no es ninguna sorpresa. Uno de esos turistas más adinerados se llamaba Andrew Butch. Y, curiosamente, Andrew no era un visitante cualquiera. Era un multimillonario dueño de una preciosa mansión en la región. Sin embargo, antes de analizar qué generó tal riqueza, hablemos del hombre en sí. Andrew Butch era un ciudadano británico nacido y criado en el Reino Unido. Nacido en octubre de 1965, tenía 48 años cuando se desarrolló esta historia en 2014. Andrew era un empresario muy exitoso. Según lo que pude encontrar en línea, dirigió su empresa durante 13 largos años. La documentación de la empresa indica que renunció en abril de 2014, aunque pronto descubrirán que técnicamente no es así, pero su empresa figuraba como inactiva, con un patrimonio neto equivalente a una libra. Lo cual resulta un tanto extraño considerando todo el dinero que parecía tener. Así que no estoy seguro de si había algo turbio o no. En cualquier caso, en marcado contraste con las lamentables cuentas de su empresa, Andrew realmente vivió una vida de riqueza y éxito. Poseía muchos coches de lujo, todos aparcados en una mansión de 5 dormitorios y 4 baños ubicada en Paul Merrick, Gales. Un apodo curioso, pero Andrew era conocido como el rey del bling. Y con muy buena razón. El empresario era joyero y había fundado Andrew David's Jewelers varios años antes, lo que hoy se conoce como la empresa Gold Trader. También era dueño de otros negocios, entre ellos una casa de empeños, un salón de belleza y una empresa de alquiler de coches y limusinas de lujo. Su entorno lo describía como una buena persona y un buen vecino.
No se sabe mucho sobre él como persona, pero se decía que era un líder excelente, con una personalidad a veces muy enérgica, seguro de sí mismo y una presencia muy clara en cualquier espacio. A mediados de los 90 se casó con Samantha Mason, quien por entonces era presentadora de noticias locales. Tuvieron una hija llamada Elle, aunque lamentablemente se separaron pocos años después de su nacimiento. A pesar de esto, la pareja mantuvo una relación amistosa y se decía que Andrew adoraba a su hija, quien, a sus 19 años, trabajaba para él a tiempo parcial. La mentalidad empresarial de Andrew contribuyó a su gusto ostentoso por el champán y los coches caros. Tenía un Ferrari rojo descapotable y un Lamborghini gris, y en una época también tuvo un Bentley. Sin embargo, fue en la Costa del Sol donde conservó el verdadero tesoro del hombre, un Hammer de alta gama. No es que fuera lo único que tenía en España, pues para albergarlo y protegerlo estaba la mansión de Andrew, a la que llamó Mar Antica. La mansión se encuentra a solo 2 minutos de una de las hermosas playas de la Costa del Sol. Lamentablemente, Google Maps no ha recorrido este camino desde 2011, por lo que solo se puede ver una vista de la mansión en las primeras etapas de su renovación. Sin embargo, imágenes tomadas posteriormente demostrarían que era una casa majestuosa. Andrew visitaba este lugar aproximadamente 4 veces al año. Contaba con 5 dormitorios, una piscina grande y acogedora e incluso un sillón con vista al jardín. Los coches deportivos se guardaban en la entrada, donde, por supuesto, solía guardar su querida camioneta Hammer junto con su Lotus rojo descapotable para complementar este estilo de vida opulento. Andrew tenía un gusto bastante indulgente con las mujeres. Verás, le gustaba que tuvieran la mitad de su edad y se le consideraba un buen jugador. La palabra misógino se ha usado mucho en muchos informes antiguos, aunque no logro entender por qué. Y, en realidad, esto es más una opinión que un hecho. En el invierno de 2011, Andrew empezó a estrechar lazos con una compañera de trabajo a la que empleaba en la joyería, y esta compañera es muy importante en nuestro caso de hoy. Con el pelo largo, una altura de 1,65 metros y una edad que apenas le daba la mitad, esta belleza rubia lo distraía mucho. Su nombre era Mika Kukukovo. Nacida el 25 de mayo de 1990, tenía 24 años cuando se desarrolla esta historia. Pasó la mayor parte de su vida creciendo en el pequeño pueblo eslovaco de Nova Besocha, cuya población, sin economía ni comercio local, ha ido menguando en las últimas décadas. Actualmente, poco más de 1000 residentes viven aquí, así que es fácil imaginar cómo cualquier niño habría visto este lugar. Sus compañeros de clase recuerdan a Maike como una mujer popular y guapa. Siempre quiso ser el centro de atención y atrajo la esperanza de muchos de sus compañeros varones. Los padres de Maike eran personas serias y trabajadoras. No se sabe mucho de su padre, pero su madre era gerente de una sociedad de crédito hipotecario local. Al llegar a la edad adulta, Michael estaba harta de su ciudad natal y ansiaba irse desesperadamente. Al reconocer su atractivo físico, quiso incursionar en el modelaje. Durante 2 años, mientras salían con Peter, la pareja ahorró el dinero y el coraje necesarios para mudarse a la encantadora ciudad de Bristol, Inglaterra. Se mudaron con la promesa de trabajar como modelo fotográfico. Sin embargo, al llegar allí, las cosas no salieron como lo habían planeado. Sus carreras como modelos tuvieron éxitos mínimos o fracasaron, lo que los llevó a la ruina rápidamente. Para complementar sus ingresos, Maike empezó a trabajar a tiempo parcial en la ciudad, donde se convirtió en chef, dependiente y, finalmente, en ayudante en la tienda de Andrew. Y fue allí donde se cruzó con Andrew Butch, entrando a una de sus tiendas para trabajar. Su belleza pareció ser la clave, ya que, tras una entrevista con él, la contrató para trabajar en Gold Trader. A Andrew parecía gustarle Maike por su personalidad tierna e inocente. Y en cuanto a Maike, bueno, ella también lo tenía en muy alta estima, pues después de todo era sabio y rico. Como probablemente puedas imaginar, ambos acabaron enamorándose. Sin embargo, había un problema en todo esto. Peter seguía en la foto. ¿Y qué creen que hizo Maike con él? Pues lo dejó en paz. Y así comenzó una relación apasionada, lujosa y extraña entre Maike y Andrew.
Y durante los siguientes 2 años y medio, se divirtieron muchísimo. Las imágenes que tomaron retrataron la vida de una pareja muy afortunada. Se tomaron fotos delante de coches caros, en vacaciones lujosas y con ropa elegante. La vida parecía ir de maravilla. Sin embargo, tras bastidores, su relación empezó a deteriorarse con relativa rapidez. Con Maike a más de la mitad de su edad, ella pertenecía a una generación diferente en cuanto a energía y madurez. Donde ella quería salir a tomar algo, ir a fiestas y divertirse de forma más extrovertida. Andrew siempre estaba cansado por el trabajo incansable que realizaba. Como probablemente te puedas imaginar, esto terminó creando una brecha entre ambos y comenzaron a formarse grietas. Ahora, además de todo esto, Maike empezaba a ser bastante desagradecida. Quería comprar ropa y joyas muy caras. Sin embargo, como teóricamente estaba sin dinero, tendría que usar el dinero de Andrew. En cambio, Andrew se dio cuenta de esto y se frustró bastante con sus hábitos de gasto, aunque, tontamente, no redujo el ritmo. Esto probablemente sea la guinda del pastel, pero para colmo de males, Maike se estaba obsesionando con su pareja. Quería saber dónde estaba a todas horas, a menudo se pasaba de la raya con sus amistades e incluso intentaba verlo a cada instante. Maike siempre estaba preocupada por Andrew con otras mujeres, y al parecer ni siquiera podía salir de la tienda a tomar un café sin que ella lo siguiera. Una vez, estando en Dubái, Maike montó en cólera con Andrew cuando éste le dijo que no podía comprarse un bolso nuevo. De hecho, ella terminó tirándole el viejo en la cara e incluso le pisoteó el portátil. Y aquí es donde empiezan a aparecer las verdaderas señales de alerta. Pero en realidad, se puso tan celosa de la hija de Andrew que quitó todas las fotos familiares de su casa y las reemplazó con fotos de su propia cara. Sus celos y su búsqueda de atención llegaron a tal extremo que un día, después de una discusión, se esposó a la cama mientras Andrew no estaba. Antes de llamarlo a él y a la policía, Mika afirmó que la habían dominado durante un robo. Y una de las cosas que le habían robado era el pasaporte de Andrew, lo que le impedía viajar a Oriente Medio por negocios. Como probablemente puedan imaginar, todo esto fue demasiado para Andrew. Pero finalmente, rompió con la joven. Maike se había vuelto demasiado impredecible, demasiado codiciosa y demasiado problemática. Ahora bien, lamentablemente, Maike no se tomó muy bien la ruptura y, en cambio, se obsesionó aún más con él. Y aunque finalmente regresó a Nova Pasaxia para vivir con Peter, seguía vigilando de cerca a Andrew. ¿Me oíste, verdad? Por cierto, dije que volviera a vivir con Peter. El hombre la recibió con los brazos abiertos y, sorprendentemente, empezaron a salir casi de inmediato. Mientras tanto, ella empezó a acechar a Andrew en línea mientras aún estaban juntos. Había instalado discretamente la aplicación Busca a mis amigos en su teléfono, lo que le permitía ver su ubicación en todo momento. Andrew no tenía absolutamente ninguna privacidad, y peor aún, ni siquiera era consciente de ella. Mika no podía creer que la relación hubiera terminado. Seguía escribiéndole a Andrew a diario, rogándole que volviera con ella. Quedó bastante claro que ella creía que ambos estaban destinados a estar juntos. Sus amigos le advirtieron a Andrew que no la aceptara de nuevo. Afirmaban que estaba loca, y algunos incluso la llamaban una ex-psicópata. Por suerte, no lo hizo. Pero eso no impidió que Maike publicara videos de ella en línea, rogándole a Andrew que la aceptara de nuevo. Hizo varios montajes de video llenos de fotos de ellos con frases como el amor es comunicación, nosotros somos una locura. También le imploró a Andrew que olvidara todo lo malo, diciendo que los días sin ti no tienen sentido y que estuviéramos juntos para siempre, mientras Celine Dion sonaba de fondo. Andrew ignoró todos estos videos. Además, de todas formas había encontrado un nuevo amor. María Kurotaeva era incluso más joven que Mika y, a sus 20 años, era 29 más joven que él. La relación entre Andrew y María parecía mucho más estable, e incluso planeaban mudarse a Londres después de que ella terminara la carrera. María era una cantante y escritora rusa, dueña también de un pequeño negocio inmobiliario. Sin embargo, lamentablemente,
nunca sabremos con certeza cómo era realmente la vida entre ambos, pues tan solo unos meses después, todo cambiaría para siempre. Abril de 2014. Mientras acechaba a su exnovio por redes sociales, Mika se dio cuenta de que él y María se preparaban para ir a su mansión en la Costa del Sol. No se esperaba que llegaran hasta dentro de unos días, así que Maike hizo un plan que Andrew desconocía. Pero ella había copiado las llaves de su mansión antes de que rompieran. Y como él no lo sabía, la sorpresa estaría de su lado. El 2 de abril de 2014, Maike viajó al aeropuerto de Dubnica, en Eslovaquia, antes de embarcar en un vuelo a Málaga, Costa del Sol. Al llegar, tomó un taxi hasta la mansión de Andrew, entró y lo esperó. Se quedó en pijama, holgazaneó por la casa y durmió en su cama durante 2 días enteros. Cuando finalmente, poco después de la medianoche del 5 de abril de 2014, Andrew y María llegaron a casa. Habían pasado la noche en la costa después de su vuelo y, sin que Maike lo supiera en ese momento, Andrew incluso le había pedido matrimonio a María. En cuanto Andrew encendió las luces de la entrada principal, su prometida presentía que algo andaba fatal. Había ropa interior femenina colgada en un tendedero cerca de la puerta principal. Se encontró una maleta en el suelo y varios pares de tacones altos esparcidos cerca. Los dos oyeron un ruido y fue entonces cuando la vieron. Al asomarse a lo alto de las escaleras, vieron a Maike, inmóvil, mirándolos. María gritó. Salió corriendo de la casa lo más rápido posible y se subió a la camioneta Hammer. Cerró la puerta y cerró el vehículo con llave. Después de unos minutos, Andrew salió tranquilamente. Dijo que todo estaba bien, pero que por favor llamara a la policía y pidiera que vinieran rápido. Desafortunadamente, el teléfono de María no tenía batería. Sin embargo, con plena confianza en que Andrew podría solucionar el problema sin las autoridades, se quedó sentada y esperó. María permaneció sentada allí varios minutos, esperando a que su pareja regresara en plena noche. Sin embargo, fue entonces cuando oyó 3 disparos. Tras unos segundos de silencio, se oyeron 2 gritos, seguidos de múltiples explosiones. María solo podía imaginar que era una maleta o algo de peso y forma similar. Mirando hacia la entrada de la casa, apareció una figura solitaria. Era Maike. Tras cerrar la puerta con llave, echó a andar directamente hacia María y la camioneta Hammer. Al acercarse a la puerta del conductor, Maike le dijo con delicadeza a María que saliera de la camioneta. Al parecer, Andrew le había dicho que podía usarla para ir al aeropuerto. Lo curioso es que Maike parecía muy tranquila y serena, lo que inquietó mucho a María. Y tras subirse a la camioneta Hammer, se alejó. Sin Maike y sin rastro de Andrew, María estaba aterrorizada por lo que acababa de pasar. Corrió a la puerta principal para ver cómo estaba su prometido. Sin embargo, la habían cerrado con llave usando un enchufe externo que encontró en el jardín. Cargó su teléfono lo suficiente para llamar a la policía. Sin embargo, tardarían varias horas en llegar. Desafortunadamente, María tuvo que caminar por la calle principal para encontrar a los agentes, ya que, curiosamente, la policía no pudo encontrar la ubicación de la villa. Los bomberos tardaron 2 horas más en encontrar la casa. Tras escalar finalmente los muros y entrar, encontraron el cuerpo inmóvil de Andrew. Había recibido 3 disparos, 1 en el brazo y 2 en la cabeza. Se encontró un revólver en la escena, colocado en la mano de Andrew en un intento descuidado de simular que se había disparado. Sin embargo, como María había presenciado los sucesos de esa noche, eso iba a resultar muy difícil de creer. Como ya sabía quién era Maike, las autoridades pudieron emitir una orden de arresto con bastante rapidez. Pero como ya se mencionó, eso fue después de que ya habían perdido varias horas. Había huido en la camioneta Hammer de Andrew, lo que significaba que, en teoría, debería ser fácilmente identificada. Sin embargo, con un motor tan potente, también se puso de manifiesto que tal vez ya había recorrido un buen trecho. Y así, con eso en mente, se emitió una orden de arresto internacional. Se notificó a las autoridades de España, Portugal, Francia y otros países. Y como probablemente puedan imaginar, esta historia llegó a los titulares internacionales.
En el Reino Unido, la noticia de la muerte del señor Blink causó conmoción e intriga. Mientras tanto, España se enfrentaba a una escena del crimen activa y comenzaron a circular rumores y susurros. De vuelta en Eslovaquia, María permaneció bajo la atenta mirada de los investigadores. Las casas de Andrew fueron cerradas y su familia comenzó a procesar su devastadora pérdida. Y mientras todo esto sucedía, el silencio de Maike persistió, sin que nadie lo supiera en ese momento. Pero Maike había pasado los últimos 3 días viajando 3.000 kilómetros de regreso a su casa en Eslovaquia. Ahora, de hecho, abandonó la camioneta Hammer a solo 3 kilómetros de la mansión de Andrew, antes de llamar a Peter para pedirle ayuda. Y después de enterarse de, bueno, todo lo que estaba pasando, Peter se puso completamente en plan simplón con Maike. Voló a España, alquiló un coche y la condujo 3.200 kilómetros de vuelta a casa. Aunque sus padres inicialmente se lo negaron a los agentes, se mantuvieron en contacto con ella durante esos 3 días. Pero supongo que se dio cuenta de lo condenada que estaba, porque tras llegar a casa y abrazar a sus padres, decidió entregarse a las autoridades. Sin embargo, todo el viaje fue en vano, porque tras conducir 3 días en una sola dirección, la enviaron de vuelta a la Costa del Sol, donde permaneció entre rejas para su juicio. Si pensabas que la historia había terminado, te equivocas, porque Maike no se hundiría con la conciencia tranquila. Al principio, afirmó que estaba embarazada de Andrew y viajó a España para contárselo. Pero al llegar a la propiedad, Andrew supuestamente montó en cólera. Al parecer, el asesinato fue accidental. Afirmó que Andrew sacó una pistola, le apuntó a la cara y luego dijo, aquí termina todo. Pero, tras apretar el gatillo, el arma aparentemente no disparó. Maike afirmó que entonces se abalanzó sobre él, lo que provocó una pelea física entre ambos. Afirmó además que, tras quitarle el arma, Andrew, al parecer, se enfureció repentinamente, intentó subir corriendo las escaleras para escapar, pero él la agarró de las piernas. Según el testimonio de Maike, no me di cuenta de que aún tenía el arma en la mano. No supe qué pasó, pero logré subir las escaleras y entonces se hizo el silencio. Y cuando volví a bajar, él estaba tirado en el suelo. Al entrar en el proceso legal de este caso, la jueza no creyó su historia. Tal vez si no fuera tan increíble, habría tenido la oportunidad de alegar que fue en defensa propia. Sin embargo, como tú, yo y todos los demás podemos ver, su historia tenía demasiadas lagunas. El embarazo de Maike fue un completo invento. Nunca estuvo embarazada de Andrew. Por lo tanto, se descartaba el motivo sugestivo. Además, afirmar que no recordaba haberle disparado 3 veces a Andrew es muy difícil de creer. Sinceramente, la audacia de esta mujer es realmente notable. Maike tampoco pudo explicar cómo el cuerpo de Andrew estaba tan lejos de las escaleras donde, según ella, aparentemente la había agarrado por las piernas tras recibir el disparo. Y en cuanto al arma que le había puesto en la mano para que pareciera que se había quitado la vida. Sí, intenta explicar no 1, sino 2 disparos en la cabeza. Por si fuera poco, también se demostró que el arma se vendió ilegalmente a Maike con el número de serie borrado. Probablemente no sea una sorpresa que Mika Kukukova fuera declarado culpable en esta historia. El juez del juicio original expresó su convicción de que había actuado con pasión. Por ello, en mayo de 2016, tras 5 días de deliberación, fue condenada a tan solo 15 años de prisión. Además de la condena, el tribunal ordenó a Maike y a su familia pagar 200.000 euros a la familia de Andrew. Se supo que, debido a estos gastos legales, los padres de Mika se vieron obligados a vender la casa para ayudar a su hija a mantenerse a flote. Ahora bien, 2 males no hacen un bien, pero la mudanza probablemente era un requisito de todos modos. Debido a las acciones de su hija, los habitantes del pueblo prácticamente los exiliaron y casi todos se negaron a reconocer su existencia debido a las acciones de Maike. Decir que Maike lo tuvo fácil en prisión es quedarse corto. Sus padres pagaban sus gastos legales. Aprendió nuevos idiomas tras las rejas, enseñó inglés a otros presos e incluso tuvo acceso especial a la piscina de la prisión. Y, por desgracia, su vida fácil no terminó ahí.
Aunque su condena original era de 15 años, que, por cierto, ya es una cantidad irrisoria para una asesina. Esta se redujo a 13 cuando los jueces dictaminaron que la encarcelaron innecesariamente por entrar ilegalmente en la casa de vacaciones de Andrew. Le redujeron 2 años de condena. Pero, lamentablemente, la historia empeora aún más, ya que tras solo 8 años tras las rejas por el asesinato de otro ser humano, Mika Kukukova fue liberada. Desde entonces, no ha perdido el tiempo en disfrutar al máximo. Y aunque teóricamente está en libertad condicional, lo que significa que no puede salir del país, verse obligada a pasar unos años en un paraíso mediterráneo no parece el castigo más duro. Desde entonces, Maike ha regresado a las redes sociales, incluyendo aplicaciones como Instagram y TikTok, para presumir de su figura en bikini ante las cámaras. También se informa que, al parecer, se ha estado consintiendo con tratamientos de belleza, sin pagar la compensación a la familia de Andrew. Se la ha visto en el gimnasio, en discotecas e incluso en clubes de playa, tomándose selfies tímidamente en la costa y en la playa. Nadie asumiría que esta mujer, que a menudo se hacía pasar por modelo, fuera en realidad una asesina a sangre fría. Una asesina que acabó con la vida de un empresario trabajador y exitoso. Ahora bien, Andrew Butch podría haber tenido la problemática costumbre de salir con mujeres más jóvenes. Y con esto, desafortunadamente, la falta de madurez suele ser inherente. Sea como sea, nunca mereció verse involucrado con un psicópata obsesivo y controlador. Ahora bien, Andrew parecía haber logrado muchas cosas en la vida, pero su personalidad no se limitaba a su trabajo. Era carismático, amigable, decidido y fuerte. Mantenía una buena amistad con su exesposa y era muy querido por su hija, quienes ahora lo extrañan profundamente. Se cree que Maike se ha establecido cerca de la ciudad de Sevilla, donde cumplirá los años restantes de su condena en libertad. Es bastante vergonzoso pensándolo bien. Si sintiera algún remordimiento, estaría pagando sus obligaciones legales. Sin embargo, no le ha pagado ni un céntimo a la familia de Andrew y, en cambio, ha estado presumiendo en vacaciones. En fin, no sabemos qué piensa ni qué cree, porque hasta ahora ha rechazado todas las entrevistas con los medios, alegando que tienen que pagarle más si quieren escuchar su historia. Sinceramente, siento mucha pena por la familia de María y Andrew. Siento lo mismo que ellos en este caso, que el sistema judicial les ha fallado y ha permitido que un asesino despiadado ande suelto en su propia piel. Ahora bien, el sistema español suele ser bastante esporádico en cuanto a las sentencias. Sin embargo, en el caso de Maike, muchos afirman que quizás se salió con la suya porque tiene una cara bonita. Quiero escuchar sus pensamientos sobre estos casos. Si les gustó, asegúrense de darle un like. Y me aseguraré de hacer más casos similares, algunos más casos resueltos. Pero eso es todo por hoy, detectives. Espero que estén todos a salvo en este mundo tan loco. Y nos vemos en mi próximo video.